Hola, saludos a todos. Mi nombre es José Giovanni Pérez Pérez y a continuación les voy a explicar cómo realicé esta práctica con el fin de demostrar el funcionamiento de un triac. Lo que yo utilicé para esta práctica es una pieza triac 2N6344A, dos resistencias de 47.000 ohmios, tres piezas de capacitor de 0.1 microfaradios a 50 voltios, un potenciómetro de 20 kilo ohms, una resistencia de 100 ohms, un foco de 100 watts con base, cable, enchufe y cinta de aislar, una pieza tablilla de experimentos o protobar, cables jumpers, herramientas de trabajo, pinzas de electricista, desarmadores y cúter. Bueno, primeramente lo que hice es conectar dos cables en el positivo y negativo de la tabla para energizarla. Estos cables irán a la corriente alterna. Después conecté el foco con su parte positiva a la parte positiva de la tabla y su parte negativa del foco la conecté aquí con este cable negro, como se puede ver. Después conecté la resistencia de 47.000 ohmios a la conexión del foco, como se puede ver aquí. Después se conectó el capacitor con su parte positiva hacia la otra conexión de la resistencia y su parte negativa del capacitor hacia la parte negativa de la tabla. La otra resistencia de 47.000 ohmios se conecta entre la resistencia y la parte positiva del capacitor. Después a su otra salida de esta resistencia se conecta el otro capacitor, igualmente con su parte positiva hacia la resistencia y su parte negativa hacia la parte negativa de la tabla. Después se conecta el potenciómetro, siguiendo el diagrama. El potenciómetro tiene que ir conectado después de la conexión del foco. Entonces lo que hice fue hacer este puente con este cable amarillo, de su pata 1 del potenciómetro hacia la conexión del foco, que es esta, con este cable negro. Una vez más, siguiendo el diagrama del circuito, la pata 2 del potenciómetro, que es la del medio, la conecté haciendo también este puente con este cable verde hacia la salida de la resistencia de 47.000 ohmios, que es esta. Después de ahí, se procede a conectar el triac. El diagrama del circuito nos indica que la pata gate o puerta del triac debe ir conectada entre el potenciómetro y una resistencia de 47.000 ohmios y un capacitor. Entonces lo que hice es hacer otro puente con la ayuda de este cable blanco para hacer la correspondiente conexión entre la conexión del potenciómetro, que es esta, la resistencia y este capacitor, como se puede ver aquí. Después, siguiendo igualmente el diagrama, la pata 1 del triac, que es el ánodo 1, se conecta enseguida de la conexión del foco. Aquí la conecté haciendo este puente con el cable morado. Y la pata 2, que es el ánodo 2, debe ir conectada a negativo. Entonces aquí la conecté con el cable gris al negativo de la tabla. Después nos dice que tiene que estar conectada a una resistencia de 100 ohms, enseguida de la conexión del foco. Entonces hice otro puente con la ayuda de este cable negro hacia esa conexión, como se puede ver aquí. Y posteriormente la otra salida de la resistencia debe ir conectada a la parte positiva de otro capacitor, que es este. Y la pata negativa del capacitor debe ir hacia la parte negativa de la tabla, como se puede ver aquí. Bueno, aquí lo que hace el triac es que al aplicar una corriente o pulso a la patilla puerta o gate del triac,
Este funcionará como un conductor. Conducirá corriente en una u otra dirección, pero en este caso, como está conectado el ánodo 1, que es la pata 1, a positivo con la conexión del foco, como se puede ver aquí, con el cable morado, y el ánodo 2, que es la pata 2, está conectado a negativo con el cable gris. En este caso, el sentido de la corriente fluye a través de la patilla 1 a la patilla 2 del triac. Pero como estamos trabajando con una corriente alterna, la polaridad del triac irá cambiando según el ciclo de la onda senoidal de la corriente alterna. Bueno, ahora lo conectamos a la corriente alterna y como podemos ver con la ayuda del potenciómetro, vamos a ir disminuyendo o aumentando la intensidad de la luz del foco, como se puede ver. Bueno, esto es una de tantas aplicaciones que tiene el triac. Ahora les mencionaré algunas aplicaciones del triac. Las aplicaciones de triac básicamente radican para encender o desactivar cualquier dispositivo que funcione con corriente alterna, como por ejemplo atenuador de luces. También se utiliza para controles de velocidad de un ventilador eléctrico. También se pueden utilizar para reguladores de luz, para controles de motor pequeños, para el control de temperatura, control de iluminación, control de nivel de líquido, los circuitos de control de fase, interruptores de potencia, entre otras muchas más aplicaciones. Bueno, esto sería todo. Gracias.